el emperador Tiberio. La historiografía romana está plagada de intrigas por parte de sus autores, quienes eran casi siempre senadores que definían y escribían a favor o en contra de un emperador en función de su relación con el Senado. El trato con el Senado resultaba fundamental. Saber persuadir en lugar de intimidar era un arte del que careció Tiberio y otros emperadores. En las vidas de los 12 Césares, el historiador Suetonio presenta un retrato perturbador del emperador Tiberio, del cual se describen toda clase de excesos y delitos sexuales que incluían a menores de edad, realizados en su villa de Capri. Todo esto, probablemente, cuyo propósito era adornar con sadismo la ligereza mostrada por Tiberio a la hora de eliminar a sus rivales. Gran parte de lo que se dice en dicha obra resulta exagerado e irreal, pero la historia es así, depende de parte de quién esté el historiador que escribe los hechos. Lo que sí es verdad es que el emperador Tiberio es uno de los más populares y a la vez misteriosos de los hombres que gobernaron Roma, ese poderoso imperio que dominó al mundo antiguo durante siglos. Acompáñanos a conocer la vida y obra de este importante emperador romano. Pero antes de seguir, te invitamos a suscribirte al canal. Dale dedito arriba y comenta. Así nos ayudas a seguir subiendo contenido interesante para ti. ¡Comenzamos! Tiberio Julio César Augusto fue el segundo emperador romano. Nació en Roma en el 42 a.C., hijo de Tiberio Claudio Nerón Cesariano, pretor durante ese mismo año, y de Livia Drusila, unos 30 años más joven que su esposo. Tanto por la parte paterna como por la materna, pertenecían a la gens Claudia, una antigua familia patricia que vino a Roma desde la Sabinia en los primeros años de la República. Por lo tanto, era miembro de un linaje que había dado a luz a personalidades destacadas. Su familia emparentó con la familia imperial cuando su madre se divorció de su padre y contrajo matrimonio con Octavio Augusto, estando embarazada de Druso, fruto de su anterior matrimonio, en el año 39 a.C. Mientras Druso era criado por su madre en la casa de Octavio, Tiberio permaneció con su anciano padre hasta la edad de 9 años. Tiberio se mudó inmediatamente a la casa de Octavio junto con su madre y su hermano, justo cuando las tensiones entre Octavio y Antonio dieron lugar a un nuevo conflicto que terminó en 31 a.C. con la batalla decisiva de Actium. A la edad de 15 años estaba vestido con una toga viril, iniciándose así en la vida civil. Se distinguió como defensor y acusador en numerosos juicios y se dedicó simultáneamente a aprender arte militar, destacándose en particular por sus habilidades para montar. También se dedicó con gran interés a los estudios de oratoria latina, retórica griega y derecho. Frecuentaba los círculos culturales vinculados a Augusto, donde hablaba tanto en griego como en latín. Por lo tanto, conoció a Cayo Mecenas y los artistas que financió, como Quinto Horacio Flaco, Publio Virgilio Marón y Sexto Propercio.
se dedicó con igual pasión a la composición de textos poéticos. Sus habilidades militares como comandante y estratega siguen siendo incuestionables. Permaneció invicto durante todas sus largas y frecuentes campañas en el transcurso de los años. Fue uno de los mejores lugartenientes de su padrastro. Dada la falta de verdaderas escuelas militares que les permitieran adquirir experiencia, en 25 a.C., Augusto decidió enviar a Hispania a Tiberio y a su sobrino Marcelo, de 16 años, como tribunos militares. Allí los dos jóvenes, a quienes Augusto veía como sus posibles sucesores, participaron en las fases iniciales de las guerras cántabras iniciadas por el propio Augusto en el año anterior y terminadas en 19 a.C. por el general Marco Vespanio Agripa. Un año después, en el año 24 a.C., a la edad de 18 o 19 años, Tiberio fue nombrado cuestor de la Anona, 5 años antes que lo estipulado por el tradicional cursus honorum de los magistrados. Era una tarea particularmente delicada, que consistía principalmente en garantizar el suministro de trigo para toda la ciudad de Roma, que en ese momento tenía más de 1 millón de habitantes, 200.000 de los cuales solo podían sobrevivir gracias a la distribución gratuita de trigo por parte del Estado. En ese periodo la urbe también tuvo que pasar por un periodo de hambruna debido a la inundación en el Tíber, que había destruido la mayoría de los cultivos en el campo de Lacio, impidiendo que incluso los barcos con suministros en tierra llegaran a Roma con sus productos alimenticios. Tiberio hizo frente a la situación enérgicamente. Compró por su cuenta el grano que los especuladores almacenaban en sus depósitos y lo distribuyó de forma gratuita para ser considerado como un benefactor de Roma. En el 15 a.C., Tiberio, junto con su hermano Druso, lideró una campaña contra los Reti, tribu establecida entre el Noricum y la Galia, y los Vindélicos. Druso había expulsado previamente del territorio italiano a los Reti. Tiberio, que avanzaba desde el oeste, derrotó a los Vindélicos. La acción conjunta permitió a los dos hermanos avanzar a la fuente del Danubio, donde obtuvieron la última y definitiva victoria sobre los Vindélicos. Estos éxitos permitieron a Augusto subyugar a las poblaciones del arco alpino hasta el Danubio y le valieron una nueva aclamación de imperio. En sus destinos militares, Tiberio y Druso tuvieron ocasión de aumentar su reputación y de ganarse el aprecio de las legiones. Tiberio tenía un carácter reservado y complejo, más sencillo de respetar que de querer, mientras que Druso era famoso por su encanto y afabilidad y no tardó en ser popular entre la gente. Augusto no ocultaba que prefería a Druso antes que a Tiberio, al que únicamente trataba con cordialidad. Tiberio, en el año 13 a.C.,
habiendo ganado la reputación de un excelente comandante, fue nombrado cónsul. En el año 9 a.C., su hermano Druso cayó de un caballo fracturándose el fémur. Parecía algo sin importancia, pero su salud se deterioró repentinamente. Tiberio, al ser avisado de este incidente, fue a brindarle consuelo a su hermano, quien expiró en sus brazos más tarde. Tiberio no era el favorito de Augusto, ni el siguiente en línea. Augusto había preparado a sus dos nietos, Cayo César y Lucio César, vástagos de su problemática hija Julia, para sucederlo. Sin embargo, más tarde, para asegurar una posible ascensión al trono imperial, Tiberio fue obligado a divorciarse de su amada y embarazada esposa Vipsania Agripa, hija del almirante Marco Agripa, y a casarse con la recién enviudada Julia. Esto lo convirtió en un hombre muy desgraciado. Detestaba a su nueva esposa, pero afortunadamente para él, la reputación de esta, que era una adúltera y lo humillaba con sus públicas escapadas nocturnas, forzó a Augusto a exiliarla, aun cuando Tiberio había apelado por ella. Cuando estaba a punto de asumir el mando del este y convertirse con ello en el segundo hombre más poderoso de Roma, anunció de forma repentina que abandonaba la vida política y se retiró a Rodas. Los motivos no son claros. Antiguos historiadores han especulado con la posibilidad de que Tiberio se sintiera como una solución provisional cuando Augusto adoptó a sus nietos y les favoreció a lo largo de su carrera, tal como lo hiciera con Druso y el propio Tiberio. El futuro emperador pudo pensar que cuando sus hijastros cumplieran la mayoría de edad, le reemplazarían sin miramientos, y se sintió utilizado. Después de permanecer algunos años en Rodas, dedicado a conferencias y debates, Tiberio obtuvo al fin permiso para regresar a Roma, sin que le fuera reservado ningún papel público. Pero para ese entonces, todos los posibles herederos habían muerto. Augusto lo adoptó formalmente y compartió con él el título de princeps, de modo que tras su muerte en el año 14 después de Cristo, se convirtió en su sucesor político. Igual que había hecho Augusto con Julio César, Tiberio cuidó mucho las apariencias en esa sucesión. Roma seguía siendo formalmente una república y la política romana, si bien oligárquica, era ferozmente antimonárquica. El emperador no debía comportarse como un rey, sino como un primer ciudadano ejemplar. Decidió no adoptar el nombre de imperator. Solo añadió el epíteto de Augusto al nombre de Tiberio Julio César, que era el suyo desde su adopción. Para ganarse el apoyo del Senado, transfirió a este órgano competencias que habían sido de las asambleas populares, aunque era él quien proponía a la mayoría de los candidatos para las magistraturas. Este método le permitía dejar las decisiones
en manos de personas de su confianza, ya que Tiberio era un hombre más interesado en la acción militar que en las intrigas de la política. Sus primeras acciones en este sentido fueron dirigidas a sofocar los motines de las legiones en las provincias de Panonia y Germania. Para ello contó con la ayuda de su hijo natural, Druso el joven, y del adoptivo, el brillante general Germánico. A Tiberio le correspondió tomar una decisión trascendental. En lugar de seguir expandiendo los dominios de Roma, optó por fortificar las fronteras y consolidar la romanización de los territorios donde ya se habían asentado colonos. El nuevo emperador nunca había sentido predilección por la política, y su nueva posición solo hizo crecer el hastío que ésta le provocaba. Desde el comienzo de su principado se apoyó en Lucio Elio Sejano, el comandante de la Guardia Pretoriana que había servido a Augusto durante años. Tiberio confiaba ciegamente en él y lo llamaba incluso su amigo y compañero, una influencia que fue creciendo hasta cederle toda la iniciativa política. Los historiadores romanos interpretaron su etapa como gobernante del 14 al 37 después de Cristo de forma ambivalente. Por un lado, se le reconocieron su capacidad administrativa y su habilidad de gobernante, pero por otro su personalidad difícil y desconfiada que le llevó a desencadenar persecuciones contra todos aquellos que podían enfrentarse a él. Gracias a sus victorias militares, Germánico era el favorito para suceder a Tiberio en el poder, pero al poco tiempo muere en extrañas circunstancias, probablemente envenenado en el 18 después de Cristo. Tiberio parecía estar cansado de la política. En el año 22 empezó a compartir poderes tribunicios con su hijo Druso el joven y comenzó a realizar excursiones a Campania, que se tornaban más largas cada año. En el 23, el hijo de Tiberio murió en extrañas circunstancias y Tiberio decidió retirarse a la isla de Capri. A medida que Tiberio iba detestando más su posición en el poder, empezó a depender en mayor medida de la Guardia Pretoriana y de su líder Sejano. La muerte de Druso elevó a Sejano a ojos de Tiberio, quien erigió estatuas de Sejano por toda la ciudad y fue retirándose gradualmente del poder, que fue cedido a Sejano. Cuando Tiberio se retiró, finalmente en el año 26, Sejano estaba al cargo de la administración del Estado. Pero las excesivas ambiciones de Sejano al final le traicionaron. El despotismo con el que ejercía el poder, unido a las sospechas de haber estado implicado en la muerte del hijo de Tiberio, llevaron al princeps a retirarle su favor de modo tan expeditivo como se lo había concedido. En el año 31, el emperador envió una carta al Senado en la que acusaba a Sejano de traición y daba orden de ejecutarlo de inmediato a él y a sus partidarios. Esta traición agudizó aún más la desconfianza de Tiberio, que veía traiciones por todo el mundo, realizando innumerables persecuciones y ejecuciones de quienes sospechaba querían traicionarlo. Delegó el poder en el hijo de Germánico, el futuro emperador Calígula, y en su nieto Tiberio Gemelo, al que el primero se encargó de eliminar tan pronto como asumió el poder. El princeps no era ciego a la ambición de Calígula y se le atribuyó haber dicho al nombrarlo sucesor: «Estoy criando a una víbora entre los pechos de Roma». Tras la caída de Sejano, la retirada de Tiberio fue completa, y es aquí en donde comienzan los rumores de que en la isla de Capri se dedicaba a realizar todo tipo de perversiones sexuales. Una parte de la historia lo acusa de lujurioso y pedófilo al organizar orgías y desenfrenados encuentros sexuales en su villa de Capri, que incluían actos sadomasoquistas. Otra parte más objetiva arguye que el emperador fue víctima de sus opositores en el Senado,
quienes se dedicaron a erigir una imagen del viejo Tiberio que no correspondía del todo a la realidad. Un sector menos escandaloso de la historia comenta que en realidad Tiberio estaba más interesado en el estudio de la astrología que en las perversiones sexuales. En la villa de Capri se rodeó de científicos con los que estudiaba y gracias a los cuales supuestamente llegó a vaticinar que su sucesor sería el nefasto Calígula, uno de los hombres más depravados y psicópatas que la historia ha visto desfilar. Tiberio muere en Miceno el 16 de marzo de 37 a la edad de 77 años. La caída de Tiberio no se debió a su abuso de poder, sino a su negativa a usarlo. Su reinado apático en comparación con el de su predecesor le hizo ganarse la animadversión del pueblo. El Senado había estado funcionando bajo la dirección de Augusto durante años y cuando Tiberio le quiso devolver su autonomía, este no supo actuar por sí solo. Tras fracasar, Tiberio pareció desinteresarse de su posición. Tiberio constituye un ejemplo de dejación del poder. Sin embargo, durante su gestión, Tiberio dejó en las arcas imperiales unos 3.000 millones de sestercios, 20 veces superior al que había heredado de Augusto. Esto lo consiguió evitando embarcarse en costosas campañas en el extranjero. En su lugar, decidió fortalecer el imperio mediante la construcción de defensas, el uso de la diplomacia y manteniendo una política de pasividad en las disputas de monarcas extranjeros. El resultado de la política de Tiberio fue un imperio más fuerte y consolidado, pero desgraciadamente su sucesor Calígula se dedicó a despilfarrar toda la fortuna imperial en extravagancias. Los evangelios mencionan que durante el reinado de Tiberio, Jesús de Nazaret fue ejecutado por órdenes del gobernador de Judea, Poncio Pilatos. En la Biblia, el nombre de Tiberio se menciona únicamente en una ocasión, Evangelio según San Lucas, una parte en la que mencionan el ascenso de Juan el Bautista al servicio público, aunque se cita en numerosas ocasiones el nombre de César, no se hace referencia explícita a Tiberio. Herodes Antipas puso el nombre de la ciudad de Tiberíades, situada en la costa occidental del mar de Galilea, en honor a Tiberio.